Tal cual lo hemos anunciado y como ocurre cada semana, Álvaro El Curi en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Buen día, bienvenido, Álvaro. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿con qué tema llegás hoy, no? Trauma Forever. Yo leí la presentación más temprano que vos hiciste. Mira. Y ya incluso provocó que algunos oyentes dieran su testimonio. Por ejemplo, Eugenia, que dice: van a ser 2 años que murieron mis padres, fallecieron sin que pudiese decirles todo lo malo que me hicieron, mi dolor no tiene fin, tuve trastornos del sueño, pesadillas, ahora enfermedades físicas, y sí, lo que no sale te explota adentro. Besos al Curi y a vos. 099-894-987. Buen día a todos. A ver. No, este es otro. Buen día. Me pasé la mitad de mi vida culpando a mi padre y la otra mitad a mi madre. Hoy me digo, todos somos hijos de nuestro tiempo. Yo también cometeré errores y ojalá tenga el valor para reconocerlos y mejorar como persona, lo dice Omar. Tuya, Héctor. Si hay algo por lo cual podría decirse que los psicólogos no sirven para nada y somos denostados, criticados y muchas veces con inmensa razón, es cuando los psicólogos se dedican a laburar a favor de que los traumas no desaparezcan nunca, te diría. Yo cuando te leí, sí. La idea está encerrada. Esta idea que acabas de decir está sugerida en el texto. Sí, es uno de mis desvelos, bien, te diría. Si los psicólogos que no sirven para nada laburamos para que los traumas no desaparezcan, realmente estamos navegando en sentido contrario al que deberíamos ir. ¿Por qué pasa esto? Pero vos decís que pasa eso, Álvaro. Sí. Sí. Es que ustedes los psicólogos no sirven para nada. Mirá, voy a contar una anécdota que me pasó una vez, me pasó varias veces. Para mi sorpresa, en el consultorio, hace ya un tiempo, la primera vez que me pasó, vino una muchacha que había sido abusada de joven, que es una cosa que con relativamente frecuencia uno escucha en el consultorio. Ahora me dice que su pasaje por psicólogo 1, psicólogo 2, terapia 1, terapia 2, terapia 3, algún taller, alguna cosa, ella había tenido que revivir una y otra vez este acontecimiento traumático, había sido difícil, bueno, después esas terapias o no funcionaron o se cortaron, pero bueno, allí estaba de nuevo, frente a un psicólogo, esta vez conmigo. Bueno, acá vengo nuevamente a hablar de este episodio doloroso de mi infancia y vamos a tener que revivir estos hechos. Y, che, pero ¿cuándo pasó esto? Y cuando tenía 4 o 5 años. ¿Y qué edad tenés? Y tengo 36, 37, una cosa así. ¿Y hace cuánto tiempo que venís reviviendo este acontecimiento para que una y otra vez en terapia, supuestamente con fines terapéuticos, se trabaje este acontecimiento traumático y doloroso? Y bueno, sí, una vez, 2, 3, bueno, sí, hablé de esto en este grupo y en el otro. Y yo le digo, che, ¿no será justamente este el problema? ¿Por qué no probás de olvidarlo, dejarlo atrás? Vamos a dejarnos de hablar de esto. Sesión 1, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero esta es la primera vez que me lo dicen, pero nunca nadie, un psicólogo, me había dicho esto. Bueno, vamos a probar. Siguiente sesión, 1 semana. Me siento mucho mejor. ¿Pero qué pasó? Nunca me habían dicho que mejor me olvide de esto. La sugerencia de olvidarse del episodio, ¿por qué no lo cerramos de una vez? Nadie se lo había dicho. Uh-huh. No es que uno sea un iluminado, ni esto que hice estuviera en un libro, o tal autor o cual autor diga esto. Esto lo dice el más elemental sentido común. Vamos a tratar de dejar atrás un acontecimiento traumático para que cierren las heridas. Trauma viene de herida. Sí. Las heridas deberían cerrar. Si uno está abriéndola una y otra vez la herida no cierra nunca. La sugerencia implícita o explícita de buena parte de los tratamientos que había hecho esta muchacha era: vamos a abrir la herida, vamos a abrir la herida, vamos a abrir la herida, quizás con nobles fines terapéuticos, para analizar el episodio, etcétera, 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 resultados que no se habían conseguido. La cuestión era que por H, por B, por C, y sin decir estos psicólogos no sirven para nada, uno no lo sabe,
El resultado final había sido que esta persona se había quedado con la idea de que esta herida había que abrirla una y otra vez, y si la cerraba estaría mal. Y a esto es a lo que me refiero cuando digo que los psicólogos no sirven para nada, si transmitimos esta idea. Las heridas no hay que cerrarlas, hay que abrirlas una y otra vez para investigarlas una y otra vez, como quien está haciendo arqueología y nunca sacaban los restos óseos de los dinosaurios. Siempre hay que ir a abrir y a buscar y a escarbar para encontrar más restos y más restos y más restos. Y uno dice, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿No? El sentido común diría que esto está mal. Sin embargo, hay honorables teorías psicoanalíticas, yo creo que muy mal entendidas y aplicadas, que dicen cosas, bueno, en la génesis de los descubrimientos de los psicoanalistas del siglo XIX, allá en la Salpêtrière, en el hospital francés, donde estaban las locas internadas que Charcot y Sigmund Freud bautizaron como histéricas, se veía que en la génesis de buena parte de esos trastornos había traumas tempranos. Charcot hablaba de la condición seconde, una cosa inconsciente que estaba detrás del sufrimiento de estas personas que era difícil de encontrar. El socio temprano de Sigmund Freud, Joseph Breuer, el célebre analista de Ana O, aquella primera paciente del psicoanálisis que charlaba con el esforzado Breuer, un médico de su tiempo en Viena, que escarbaba en el inconsciente de esta persona para ver qué había detrás de esos síntomas que desconcertaban a la medicina del siglo XIX, encontraba traumas tempranos vinculados a la sexualidad que había que desentrañar de contenidos misteriosos, simbólicos, que aparecían en los sueños, en actos inconscientes. Esto le dio, con el paso del tiempo, la piedra fundacional del psicoanálisis de Freud, que como técnica terapéutica se utilizó y se utiliza aún, se utilizó durante muchos años, más de 100, buscando aquellos traumas que generaban estos síntomas, en el entendido de que había cosas ocultas, sexuales, misteriosas, que moraban en el inconsciente. El gran descubrimiento, y esto lo digo muy en serio, el gran descubrimiento del psicoanálisis es el inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Que hay ideas, contenidos, enorme cantidad de contenidos, de ideas, de vivencias, que no son conscientes. Y que algunas de ellas tienen incidencia sobre lo que nos ocurre aquí y ahora. Eso está fantástico y es necesario cierta, yo diría, inmersión en el inconsciente para conocernos un poco más a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasó? Pasó que se generalizó la idea de buscar causas inconscientes y misteriosas en prácticamente todo. Y si vamos a estar buscando causas inconscientes y misteriosas en prácticamente todo, cada herida, cada trauma, habría que buscar y escarbar para buscar cada vez más profundo a ver alguna explicación temprana, sexual, inconsciente, en su génesis. ¿Cuándo? Algunas heridas, algunos traumas, yo diría, donde me apures, la enorme mayoría. Mirá, acá hubo una herida y vamos a cerrarla. A ver, algunos comentarios a propósito de lo que decís. En realidad muchos de ellos ya me habían surgido en la presentación que vos por redes hiciste de esta columna. Sí. Antes que nada necesito que aclares algo, porque justo hablaste de memoria, justo hablaste de olvidar y justo pusiste un ejemplo que en este contexto histórico aquí en Uruguay, escarbar huesos puede ser muy mal interpretado, ¿se entiende? Sí, porque justamente hace muy poquito arqueólogos encontraron huesos de un ciudadano o de una ciudadana detenida desaparecida, ¿no? Y descarto... No hay nada más literal que eso. Por eso, claro, y descarto de aquí a la China, ida y vuelta, que estés aludiendo a que no es necesario buscar esos huesos. Pero no, por las dudas... Al revés. Bueno, vamos a aclarar. Pero por las dudas... Es imprescindible, vamos a decirlo así. Bien. Esto es imprescindible, porque justamente ahí, siguiendo con la doctrina del trauma, ahí tenés una herida imposible de cerrar. Porque si el ser querido nunca apareció, yo no puedo cerrar la herida, no puedo hacer el duelo. Ahí está la cosa. ¿Entendés? O sea, la herida tiene que cerrar. Y tenemos que trabajar a favor de que las heridas cierren.
encontrar el cuerpo de una persona que murió, así ya ha sido por acción de la dictadura o porque... Sí, en cualquier otra hay circunstancia. tantos casos desaparecidos, ¿viste? Sí, Que claro, desaparece una persona y se busca y se busca. Claro. Cualquiera, creo que es posible ponerse en la piel de cualquier persona que pierde un ser querido, la mamá, el papá, un hijo. Uno lo busca toda la vida. Y si no lo encuentra, la herida no cierra. Algo queda pendiente. Y entonces, ¿cómo distinguir entre un extremo y el otro? Supongamos, tengo una herida y mi procedimiento médico o terapéutico lo único que hace es abrir cada vez más la herida. El otro escenario, tengo una herida y el procedimiento terapéutico médico al que abrazo me dice cerrala, pero sin poner una gasa, una crema para que cicatrice, ni siquiera verla, casi como desconociéndola. Vamos a hacerlo un poco más complejo. Como si fuera mágico. Mirá si en la herida hay una infección o mirá si en la herida hay una bala o un alambre. Exacto. Vos tenés que escarbar la herida para ver qué hay adentro, sacarlo y que la herida cierre correctamente. Vamos a decirlo porque a veces algunas personas un poco fundamentalistas, sí. En Uruguay hay muchos fundamentalistas de distintas cosas, les puede parecer que cuestionar de alguna forma la doctrina psicoanalítica del trauma le puede parecer una suerte de herejía. Hay que decir que los geniales y célebres Charcot en la Salpêtrière, Sigmund Freud, ni que hablar, Breuer, Otto Rank, el del trauma del nacimiento, estaban buscando en el siglo XIX la génesis del sufrimiento humano y sus estudios fueron pioneros en su época y de alguna manera pusieron las bases de la psicología moderna. En aquellos tiempos era relevante tratar de entender esas cosas que no cerraban, que habitaban en el inconsciente, concepto que Sigmund Freud presenta en el libro La interpretación de los sueños, que es un libro de 1900. Se ha dicho que ese libro es fundacional del siglo XX, de la manera de verse a sí misma del hombre moderno, en el cual Freud planteaba que hay fuerzas que uno no entiende, no ve, no son conscientes, que nos mueven y que nos determinan, concepto que es correcto. El tema es hasta dónde se fue después, buscando causas ocultas en el inconsciente para casi todo lo que nos pasa. Que a veces, y el propio Sigmund Freud advertía, el sobreinterpretacionismo de síntomas y de traumas y de cosas nos llevaba a un lugar, podríamos llamar hoy en día de los tomates, ¿no? Si te pones a interpretar todo, las cosas pueden no tener sentido. Algunas cosas, por supuesto, son interpretables y aluden a traumas infantiles, cosas inconscientes, cosas que quedan sepultadas allí en lo más profundo de nuestro psiquismo en forma inconsciente porque son intolerables, porque son traumáticas. Pero no todo es así. Por ejemplo, pacientes que plantean, yo sé cuál es el origen de la herida. Ajá. Fue un episodio así, tuve un accidente de tránsito, tuve una situación de abuso, cosas así. Ahí no hay misterios, ahí hay situaciones concretas. Sí, claro. Transformar en misterioso y oculto algo que es bien explícito y la persona lo recuerda, yo diría que es por lo menos bobo, tonto. Claro. Y si me apuras, si puede ser malintencionado. No me la hagas difícil, eso es lo que me estás diciendo. Claro, exactamente. Sí. Es como... No me compliques lo que es simple. Es como que supiéramos dónde está el cuerpo de un ser querido sí. Y en lugar de ir a buscarlo le estamos dando vueltas. En el batallón hacemos pozos en todas partes en vez de ir a escarbar en donde vos. En el que nosotros sabemos que... Sí, y además ves asomar un huesito claro. Así que te dice sacar. Y vos decís que eso ocurre con frecuencia. Sí, lamentablemente. Es una muy mala noticia esa. Pues, es con frecuencia, a ver. O por lo menos que no es tan excepcional. En fundamentalistas de determinado tipo de prácticas terapéuticas, parece que es más importante hacer la práctica terapéutica y confirmar la teoría que sostiene esa práctica terapéutica que
trabajar con el paciente concreto. Ahora, no hay un punto... Porque también, pará, Alejandro, hay otro, porque a partir de la idea del trauma, y a partir del trabajo en psicoanálisis, y a partir de las teorías que ponen allá a lo lejos y en el pasado, las causas, los orígenes de todas las enfermedades, aparecen otras corrientes y otras revisiones del psicoanálisis, el psicoanálisis más ortodoxo, el psicoanálisis más profundo, la búsqueda a través de familiares lejanos que se murieron, de explicaciones en el pasado, de cosas hasta místicas, pero siempre buscando en el pasado las causas de lo que me pasa en el presente. Y otra vez, yo no digo que en todos los casos esto no sea así, pero si como método todo me remite al pasado o a una tercera generación para atrás de un pariente que se murió en la guerra, lo que me pasa hoy, queridos amigos que nos escuchan, no tengo nada que hacer con el problema. Pero saberlo, conocerlo, visualizarlo, incluso para evitar la repetición, ¿no puede ser algo favorable, bueno? Por supuesto, en algunos casos sí, pero no hacerlo sistemáticamente. ¿Me explico? Cosa que vos ves que ocurre que algunos psicólogos no sirven para nada, enamorados de su método arqueológico, siempre van a buscar en la arqueología razones que van más allá de lo que necesita el aquí y el ahora concreto. Por supuesto que a lo largo del siglo XX surgieron muchas revisiones psicológicas y otras corrientes psicológicas, conductismo, cognitivismo, Gestalt, entre las más conocidas, que ya se plantan en el presente, en el aquí y en el ahora. Algunos mensajes en el llegan. presente, en el aquí y en el ahora podemos rápidamente identificar los traumas, las heridas y apuntar a lo más importante para mí, que no es la arqueología, sino el trabajo para cerrar esas heridas y que mejore la calidad de vida del paciente aquí y ahora. En esta paciente que te contaba, que no es la primera vez que me pasó, con el solo hecho de decirle, ¿por qué no dejamos esto atrás? La persona dice, ¿puedo hacerlo? Me pregunta, claro. Diciendo, ¿me das permiso para cerrar esta herida? Sí, por favor, dale. Ya mejora la cosa, che. Y no me pasó una sola vez, me pasó más de una vez, y comentándolo con otros colegas que trabajan en la misma corriente que yo, en la Gestalt, a más de uno nos ha pasado esto. Te voy a hacer una pregunta que fuera de contexto puede lucir como una pregunta mala para las personas que han pasado por heridas que pudieron haber provocado distintos traumas. Aún pasando circunstancias difíciles en la vida de uno que provocaron dolor, que provocaron una herida y que por lo tanto dieron nacimiento a lo que vos hoy llamás el trauma forever, ¿vos no creés que esas mismas personas que merecen consideración, abrazo, abrazo humano, ¿no? Porque si a alguien le pasa algo feo, aún así, a veces consciente o inconscientemente se ven tentadas esas personas de usarlo casi como... Te estoy esperando. Me la vas a dar picando en el área porque... Te la voy a dar picando en el área, dale. ¿no? Como la explicación, como una perfecta coartada para todo. Vale todo. Yo lo que iba a decir a continuación es, ¿cuál es el beneficio, que los hay y gigantescos, de ser un niño herido, de ser un traumatizado, de tener una cosa dolorosa en el pasado que explica que yo soy medio bobo, o que no quiero ir a trabajar, o que digo ay de mí, o pobrecito yo, y me quejo y alguien me ayuda, o alguien me da un abrazo, 2 abrazos, 3 abrazos, infinitos abrazos, porque yo genero una personalidad, ¿tá? En donde hago de gran argumento de mi existencia mis traumas, mis heridas sangrantes, sufrientes. Yo publicaba una viñeta en las redes donde justamente una persona sonriente y con cara de feliz se clava los puñales y allí aparece como la cabeza de Geniol, toda atravesada de cosas que lo hacen sufrir, diciendo, acá estoy, yo soy bueno y simpático porque mira todas las heridas que tengo. Uh-huh. Generan empatía y generan ganas de ayudar a estas personas, pero la puesta en escena permanente de la miseria, la debilidad, el sufrimiento, el ay de mí, el pobrecito yo, cronifica algo que en el fondo es muy patológico. Esta persona está haciendo de sus heridas abiertas su gran argumento existencial y de esa manera aprovecha, saca partido de los demás. Manipula a los demás en base a esas heridas. Y esto, Alejandro, sí que lo vemos
todo el tiempo, en terapia de familia, en terapia de parejas, en grupos de formación, en grupos de amigos, como cosa no vista y no resuelta en innumerables ocasiones. Entonces decirle al pobrecito yo y de mí, che, no tenés nada, no te pasa nada, esta herida es fácil de cerrar, también muchas veces es casi, te diría, una herejía en su conjunto de creencias que abonan su teoría de que no se pueden superar los traumas. Esto es una de las grandes críticas históricas que le hacía Fritz Perls al psicoanálisis. Fritz Perls, el papá fundador de la corriente gestáltica, allá ya por los años 50, 60, él mismo fue un psicoanalista hereje, decía, nosotros con el psicoanálisis corremos el riesgo de hacer esto, de darle al pobrecito yo ahí de mí el mejor de los argumentos para justificar una existencia de penas y de dolores. Porque además pagó durante muchos años a su psicoanalista, a su psicólogo, a su terapista, para que avalara estas creencias. O sea, no hubo directivas de cerrar la herida. No, mira cómo la entiendo, mira los fundamentos históricos que tiene, mira la enjundia, la prosapia y la trayectoria que tiene esta herida. Esta es una herida que la voy a tener abierta y prácticamente va a ser como una medalla en mi pecho, ¿no? Porque hasta tiene una honorabilidad. Yo soy el que sufrí. Y eso en el fondo, primero que nada, te perjudica a vos. Algunos mensajes llegan, 099-894-987. Buen día, pienso que está bien que las heridas se cierren, pero primero no hay que descubrir qué es lo que la causó, luego tratarla y desinfectarla. Llegó el mensaje antes que... Claro. Para que después cierre. Pienso que hay distintas etapas en un proceso, no todos somos iguales. Lo dice Susana, que agradece y agrega que le encanta esta columna. Y también mandó otro mensaje al ratito. ¿Quién quiere ser siempre víctima? Es la muestra de otro tipo de conflicto, ¿no? Lo dice Susana. Ya lo dije, yo le dije a una amiga, la realidad es una ilusión y los sueños lo hacemos realidad. ¿Por qué no soñamos finales felices? Se pregunta Omar. 099-894-987. Los mensajes todos, como ven, nos ayudan a poner la mañana en camino. Buen día. Todos llevamos adelante distintos personajes que se forjan en el sistema de pensamiento individual. El fundamentalista es una construcción egoísta, creo que quiere decir, al igual que lo es el tolerante. Lo dice Jorge de Goes, que agradece. El culpable de todos los traumas y males del ser humano es la literalidad, lo dice Juan de Positos. Mensajes que, como ves, nos ayudan a poner la mañana en camino. ¿Es inevitable haber pasado por una... Bueno, primero, no todos los traumas... O sea, tenemos, por decirlo de algún modo, derecho a reconocer que hubo o pudo haber acontecimientos en nuestras vidas que nos lastimaron, nos hirieron y nos generaron una especie de trauma, ¿no? Eso es así, ¿verdad? Sí, ponele que sí, te sigo. Bien, pero ¿por qué me decís ponele? Porque si a alguien le pasa algo embromado, pasa algo embromado. Y no a la mayoría de las personas le pasa que se caiga un avión con sus padres cuando él tenía 5 años. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Se cae un avión... O sea, tiene derecho a que eso le lastime al niño. Decir, dale, vuelta a la página, subite a otro... No, pero lo que quiero decir subite es que... a otro ómnibus, dale. A ver, lo que... Una de las principales críticas... Me salió críticas... como Desbocati, Darwin Desbocati me salió la voz. Me acabo de dar cuenta. La voz, ¿no? El gran argumento contra la doctrina del trauma es, se caen 10 aviones con 10 padres de 10 niños, sí, y los 10 niños lo toman distinto. Alguno queda traumatizado por eso y otro no lo siente prácticamente o lo supera más rápidamente. El mismo trauma no afecta a todos por igual, hay reservas y hay asociaciones, muchas veces con contenidos inconscientes, con las reservas o con las vivencias que cada uno tiene, con otras circunstancias que hace que todos enfrentemos estos traumas de una manera distinta. Sí, claro. Lo que plantea la doctrina del trauma psicoanalítico planteaba algo así como que todos más o menos somos vulnerables por igual a los mismos traumas, que por si fuera poco tenían connotaciones sexuales. Toma como traumas originales el conflicto edípico, como si eso fuera determinante en la conformación del psiquismo de todos.
Esa teoría yo creo que está muy en desuso. Ya no se explica el psiquismo humano de esa forma, pero el psicoanálisis intentó explicarlo de esa manera. Los acontecimientos sexuales, escenas primigenias en los bebés, en los chiquilines, explicaban una tensión que después esos contenidos sexuales debían ser reprimidos por un inconsciente que nos protegía de la angustia que esos contenidos inconscientes sexuales reprimidos nos generaban. Cada vez hoy en día es más inadecuado hablar de que esto pasa. Por supuesto, esto no es generalizable. A algunas personas puede pasarles esto, pero no ponerlo como explicación general de lo inconsciente, que quede inconsciente porque los contenidos sexuales serían intolerables a la mente consciente. Bien. Hoy en día ya eso es muy difícil de soltar. Y en todo caso, para terminar, al menos por hoy, Sí, usted sí. dirá si seguimos. Pero ¿qué le decimos a la persona que tiene, cómo decirlo, realmente tuvo momentos complicados en su vida, con padres que le erraron muy fiero, o ausencias muy notorias, o desprendimientos muy abruptos, muy dolorosos? Es decir, ¿qué debería hacer esa persona? Es muy difícil generalizar allí. Sí, yo sé que sí. Cada persona tiene distintos tipos de defensa y fortaleza ante esos acontecimientos. Las estructuras psíquicas no son todas iguales. Por eso la psicoterapia está más cercana a lo artesanal que a la ciencia pura y dura, en donde para los mismos casos hacemos siempre lo mismo. Uh-huh. Depende de sobre todo de la estructura psicológica de cada persona, lo que uno tiene que acompañar para superar esos traumas. En algunos casos es muy rápido, en otros casos es mucho más lento. Hay casos en que la capacidad para comprender la realidad de las personas es muy distinta. Algunas personas no consiguen entender cómo son las cosas. Esto que decía uno de los oyentes, voy a escarbar para ver qué fue, los por qué. Otra, la doctrina de los por qué, ir a buscar la causa eficiente de las cosas, también está muy cuestionada. Porque nadie garantiza de que una vez que yo sé por qué, eso me permite superar el trauma o el dolor que el trauma me genera, ¿no? Hay veces que el por qué sí cierra la cuestión, pero hay otras veces que el por qué no cierra absolutamente nada. Hay un momento que tenés que encarar, ¿no? Porque tenés que levantarte a la mañana y tenés que llevar a tus gurises a la escuela y tenés que pasar por el supermercado y tenés que y ya. Yo estoy mucho con los cognitivistas que hablan de procesos de aprendizaje. Los traumas se aprenden, o sea, son cosas que pasan y yo puedo aprender a desactivar esos traumas, a salir adelante, a tener estrategias para que estas cosas no me duelan, cómo cerrar la herida, etcétera, etcétera. Muy con la Gestalt, del aquí y el ahora. Lo que me está pasando aquí y ahora es en donde me tengo que enfocar. Dejar atrás el momento doloroso es importante. No quiere decir negarlo ni cerrar una herida con una bala adentro. Por supuesto que la comprensión de la herida, del trauma, es importante, pero no quedarse en la sola comprensión. Trabajar para cerrar las heridas es central. Y esto que yo decía hace un rato, la directiva de cambio. Uno tiene que decir, che, se puede cerrar esta herida, se puede superar esto, que en definitiva no es ni más ni menos que lo que hacen los papás cuando un chiquilín tiene algún problema en la escuela y dice, bueno, vos tenés que volver a la escuela, o fulanito me metió el peso, o nos hicieron tantos goles. Bueno, vamos arriba, vamos a enfrentar la situación, vamos a dar vuelta al resultado. Eso que algunos llaman resiliencia, sí, esa capacidad para sobreponernos a lo adverso, es entrenable. Y sin esos mensajes que dicen, esto se puede, vamos arriba, vamos a superar lo traumático, doloroso, la herida, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te apoyo. Sí. Todo ese entrenamiento, yo diría que es muy importante y es para nosotros el énfasis terapéutico que muchas veces falta en un montón de abordajes terapéuticos. No en el nuestro, nosotros estamos muy en esa, pero algunos abordajes terapéuticos no ponen el acento allí. Y yo creo que eso es fundamental. Álvaro, querido, ¿nos reencontramos la semana que viene? Sí, cómo no. Muchas gracias. Y hay que felicitar a Liverpool por esta final. Pensé que no me lo iba a decir. Sí. Ya vi el banderín allá atrás. Vio. Sí.
te tuvimos que agitar la bandera, pasártela por los ojos, la bandera. Bueno, a propósito... Y que está jugando bárbaro. Bien, muy bien, estamos jugando bien, estamos muy hay que contentos. El domingo nos enfrentamos a River en la final. Final, ¿eh? Y como me dijo un amigo Bolso, ganen por favor el mancha de Fossati. En realidad, Pesolano también jugó en Peñarol, ¿no? Claro. Pero ahí me parece que Fossati está más identificado con Peñarol que Pesolano con Peñarol, ¿no? Sí. Y las dos camisetas son a rayas, ¿no? Bueno, no, la de Liverpool también. La de Liverpool. Por eso digo, las dos camisetas son a raya, el River y... Sí, que las dos son bueno, pero la de Liverpool tiene negro. Tiene negro, tiene de otro, tiene rojo y blanco. Sí. En realidad de River en colores se parece más a la de Nacional, ¿no? Ahora que estamos pensándolo. Bueno, ¿querés trauma más fuerte, que es el fenómeno de nacer de la primera bocanada de aire y después olvidarnos todo? Lo dice Laureano. Eso es lo que decía un autor llamado Otto Rank, ¿sí? Claro, el arranque ya es un arranque bravo, ¿no? Sí. ¿Verdad? 099-894-987. Llegan los mensajes de texto, WhatsApp, SMS, que nos ayudan a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Álvaro El Curi nos ayudó acá en el 98.7 en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Ya volvemos con la mañana en camino.